Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. ¿Cuán transformador sería para ti poderte ir el día de hoy con una idea más clara y productiva del tipo de conversación y de comunicación que estás teniendo en tu entorno, con tu familia, en tu comunidad, en el ambiente laboral, como capacitador, como ponente? ¿Cómo mantener esa atención viva durante tu intervención? La emoción es importante en la comunicación. Todas y más, esas y más preguntas van a ser respondidas el día de hoy con nuestro invitado, Daniel Sánchez. Bienvenido, Daniel. No, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecido por la invitación, muy contento. Siento una conexión muy bonita en este momento, así que estoy seguro que esto va a fluir muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. No nos conocemos personalmente, hemos coincidido en ciertas actividades a nivel profesional, con amistades en común y como dices, como comentas, tenemos una conexión particular y creo que un fin y un propósito similar dentro de Así es. del concepto del podcast. Em, Daniel, el podcast trato de llevarlo de una manera de que conversemos sobre Daniel como ser humano, como Ok. persona, cómo ha sido ese transitar por la vida, esos cambios que has manejado, cómo lo has manejado. La idea es mostrar el ser humano, qué quieres tú que las personas conozcan de Daniel y por supuesto estoy casi segura que la conexión con tu ser y el hacer nos va a llevar a hablar de lo que haces actualmente. ¿Te gustaría comentarnos un poco cómo quieres que la gente recuerde a Daniel Sánchez? Mira, en este momento yo estoy escribiendo un libro que se llama Imparables. El título es muy significativo para mí, porque un momento en la vida pensé que las cosas que uno soñaba se quedaban solamente en sueños. Y créeme que era así. Había cosas que soñaba yo tan bonitas. Yo escuchaba personas que decían, no, tú tienes que soñar, soñar en grande, que esas cosas se van a dar. Sin embargo, yo lo veía cada vez más lejos, yo lo veía muy difícil. Ah, quiero que me recuerden como una persona que no se dio por vencida realmente. Y hasta el día de hoy no me sigo dando por vencido, porque como todo, las cosas a veces no salen como planificamos o no son como queremos. Pero sin embargo, recordemos que a veces las cosas no son como queremos, es por las expectativas que tenemos o porque lo queremos ya. Todo a su tiempo, y eso lo aprendí con caídas grandes, con caídas duras, porque yo quería algo que se diera en ese momento, no se daba, me ponía triste, pero después no sé, el destino, Dios, la divinidad me mostró que ese no era el momento. Así que imparables, es una frase que utilizo, es una formación que tengo, es una charla que tengo, esa charla incorporo muchas cosas que me sucedieron y cómo las superé. Y sigo superando porque no se pueden borrar las cosas que te han sucedido. Lo que sí puedes hacer es aprender a vivir con ellas y recordar cómo lo pudiste vencer. Y eso sirve como un anclaje para cualquier cosa que se presente en el futuro. Realmente es una persona que no se da por vencido y sigo luchando por las cosas que quiero. Cada día me levanto soñando con algo más, así que sé que esto me va a durar mucho este La camino. motivación, la motivación va a durar por mucho tiempo. Sí, así es. Quién es Daniel Pérez? Quién es Daniel Sánchez, perdón, como persona? ¿Quién es como ser humano? Mira, yo lo he dicho varias veces, soy una persona muy introvertida, soy un poco tímido para algunas cosas. O sea, no soy de que veo a alguien allá, no, yo le voy a hablar porque parece que lo conozco. No, no, yo me quedo acá, digo, y si lo molesto, y si lo voy a... No, no, mejor no lo molesto. O sea, a pesar de que me puedan ver mira, he dado conferencias así, 300, 250 personas, 500 personas, y nada, yo en el escenario es una cosa, pero si veo a alguien que yo digo, parece que lo conozco, yo no me acerco, no me acerco. Soy padre, tengo tres hijos, tres maravillosos hijos, 22, tiene 18 y mi último bebé va a cumplir 9 meses. Me encanta ser papá. Ah, soy una persona muy familiar. Creo en esas cosas de la familia.
de reunirse a compartir todos. Si tienes un día feriado, si lo pasas con tu familia unidos, para mí es lo más bonito. Son recuerdos bonitos que me encantan. Soy así, simple, no soy complicado, soy antiguo. Eso sí, soy cosa clásico, o sea, no soy muy moderno, a pesar de utilizar tecnología que, bueno, la utilizamos para comunicarnos, pero soy muy clásico, soy de abrir la puerta, soy de, no sé, así. Sí, a mí me gustaría vivir en los tiempos de antes, con las boinas, con las camisas hasta acá, o no sé, me encanta, ese tipo de 70, años 70, me hubiese encantado tener unos 20, 30 años por O ahí. probablemente, según algunos conceptos, probablemente uno puede haber venido de alguna de esas vidas que a uno se siente identificado posteriormente. Sí, así Entiendo que es. eres de Ecuador, ¿sí? Así es, Manta, Ecuador, una ciudad cálida, muy bonita. Estoy en este momento, vivo 5 minutos caminando y llego a la playa, o sea, increíble. Para mí la playa es un lugar donde me permito relajarme. Incluso puedo estar con el sonido del agua o de las olas. Ajá. Y solo porque aquí no hay, donde yo estoy, sí, sí, no hay playa cerca, pero trato de Sí. transportarme a través del sonido. Ahí sí hay que usar los audios del sonido del mar para relajarse. No, aquí tú vas y escuchas el mar. Aquí es, imagina, soy Piscis, o sea, Excelente. es mi terreno, el mar. En los tiempos mozos, suelo decir, en los tiempos mozos me gustaba surfear, o sea, pasaba metido en el mar, en la playa, o sea, me encanta mucho. Qué bueno. Y en ese transitar de la vida, ¿han habido situaciones que te han formado como ser humano, supongo, que te han ido guiando, que te han hecho despertar, que te han hecho hacer cambios, transformaciones? ¿Tienes alguna anécdota, alguna situación en particular que probablemente te lleve a lo que haces hoy? Sí, realmente sí. Mira, aquí como en Latinoamérica es un poco mucho más en países pequeños como en mi país Ecuador, es muy difícil poder conseguir un buen trabajo que tú digas ya, con este trabajo sé que voy a estar tranquilo. Es muy difícil. A un momento lo pude conseguir. De verdad hice unas pruebas, pasé unos tests que hicieron, bueno, selección y todo de muchas personas, pude quedarme en el empleo. Ya llevaba unos 7 años en este trabajo. O sea, yo tranquilo, yo decía, bueno, aquí ya estoy. Sin embargo, aquí viene algo particular. Voy a hacer una pausa para retroceder unos 25 años atrás para que se pueda comprender. Tengo 45 años, es decir, 25 años atrás tenía 20. Trabajaba como docente, estaba de reemplazo en una institución educativa, pero de escuela, o sea, niños, chicos pequeños. Y me envían forzosamente, me envían a una capacitación. Yo nada, renegando que por qué me tocó a mí. Bueno, me tocó ir a la capacitación. Fui, yo digo, me pongo en la fila, en la primera fila para no dormirme, porque sé que tengo que estar atento, porque se van a notar que yo me quedo dormido. Y fui. Cuando yo veo venir al capacitador, es un colombiano que se radica en Ecuador y una vez lo vi aquí en Manta y le conté esta historia, qué manera de reírnos. Eh, Él iba llegando, cuando él iba entrando, no sé qué, no puedo explicar exactamente con palabras, no sé si soy tan preciso, pero era una energía que él tenía solamente al acercarse al escenario, cómo saludaba a la gente, con una alegría, o sea, él traía un aura que alumbraba el pasillo, era una cosa así. Yo lo veía, wow, ¿de dónde salió este señor? ¿O cómo hace para caminar así? ¿Cómo hace para subir así las escaleras, para saludar a las personas, para coger el micrófono y saludar? Y nada, yo estaba, lo que él decía, no lo comprendía porque no estaba fijándome en eso, sino que en el movimiento que hizo, en lo que hablaba. Y hay algo particular que me llamó mucho la atención. Todos somos docentes y el docente es de terreno, era de terreno, o sea, de moverse. Y él estaba muy internado, o sea, muy bien vestido. Y él hizo algo que no es recomendado incluso por los especialistas como speaker, pero qué detalle. Dice, miren, permítanme despojarme de la leva porque quiero sentirme que estoy trabajando así como lo hacen ustedes. Quiero Oh, sentirme como... Y se sacó la leva, se sacó la corbata, se dobló las mangas y era otro más de nosotros. Y yo, ¿de dónde salió este señor? ¿Cómo habla? Yo dije, yo quiero hacer eso que él hace. No sabía cómo se llamaba en ese tiempo, pero yo quería hacer eso. Yo siempre soñaba con eso, quería hacer eso. Y la manera de acercarme un poco a mi sueño era como yo estaba como docente, leía algún tema particular y le decía a mis compañeros, mira, tengo este tema, si gustaría les puedo dar una charla a ustedes. Mis compañeros, 12 compañeros, unos no me ponían atención ni nada, pero yo me sentía como en ese momento. Yo,
que hablaba, que me acercaba, me acordaba de que oía más personas, bueno, no sé, me transportaba a ese momento. Y así lo hice, pero siempre era que quedaba ahí, quedaba eso a un lado, porque, bueno, no estaba enfocado en ese momento. Después, un 12 de diciembre, hace aproximadamente unos 5 años atrás, 4 años atrás, recuerdo, me dejaron sin trabajo de manera injusta, incluso eso está en juicio, pero lo digo, ¿por qué? Porque, bueno, ya lo explico, dejémoslo ahí en pausa también. Regresamos entonces al 12 de diciembre, hace 3, 4, 5 años atrás precisamente casi. Bueno, en ese tiempo me dejaron sin trabajo un 12 de diciembre. Digo la fecha porque se acercaba Navidad. Yo, mi casa es con hipoteca, pagar luz, agua, 3 hijos, familia. Dios santo, me ponía a llorar, me encerré en el cuarto, a llorar desesperadamente. Oye, ¿y ahora qué hago? Dios mío, yo miraba al cielo, ¿por qué todo iba bien? Decía yo. Bueno, nada, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? La gente me preguntaba, siempre recomendaciones me solicitaban sobre cómo hablar, cómo mover las manos, cómo hacer tal cosa. Digo, bueno, ¿será que soy bueno para hablar en público? Pues hice mi primer taller del arte de hablar en público y no lo voy a olvidar ese nombre. Hice mi taller, me fue bien, 25 personas, decía yo, me fue bien. De ahí me comenzaron a llamar más personas. Daniel, mira, yo lo quiero para un familiar, yo lo quiero para mi hijo, yo lo quiero para tal persona, yo lo necesito para mí. Yo dije, wow, ya tenía un referido como de 50 personas más. Bueno, contraté local, se pagó publicidad, se contrató algunas situaciones de publicidad, se invirtió dinero, digamos así. Y resulta que vino la pandemia. Yo, no, Dios santo, hicieron lo que tenía guardado. No, yo miraba al cielo y decía, pero Dios, ya, una pausa, por Dios, una pausa, ya no sé hasta dónde, qué más hago, dónde busco. Aproveché en ese tema de la pandemia, que la gente se conectaba por internet y yo me di cuenta de lo siguiente, que todos, es decir, puedo sonar exagerado, pero así como tal vez Daniel Javid, así como Jürgen Klarik, ellos tienen internet, tienen su computador y tienen conocimiento. Va, yo tengo el internet y el computador, me falta el conocimiento, entonces me puse a preparar. Armé mis talleres, como yo soy ingeniero en marketing, lo apliqué a las personas y comencé a dar talleres sobre marca personal. Y comencé a hacer hice mi propio libro, un libro pequeño, libro digital sobre marca personal. Daba mis puntos de vista, de ahí me comenzaron a llamar de un lado, oye, de Panamá, una cliente, ¿sabe qué? Mira, Daniel, creo que me ayudes mi marca personal. Yo, bien. Y así, México, Daniel, ayúdame con esto. Venezuela, Daniel, necesito que me ayudes con esto. Brasil, Daniel, ayúdame con este tema de la marca personal que yo desconozco. Y bueno, y así comencé a moverme y yo de repente, bueno, como que no me creía eso, pero decía, bueno, es algo pequeño, es una sola persona. Hasta que me llamaron para dar una charla de estrategias para ventas en los Estados Unidos, Nueva York, precisamente, que es para Royal Prestige. Es una empresa que, bueno, de cosas de cocina, algo así era. Pero yo pensé que era un grupo pequeño, era un grupo grande, o sea, más de 150 personas. Y yo, wow, era la primera vez, Daniel, ¿cuánto nos vas a cobrar por horas? Mira, te queremos 3 horas. Mira, no sé, yo, $300 la hora. Ah, va bien, está muy bien, nos parece muy... Ni lo pensaron. No, $300 yo cobro la hora, pero por dentro asustado, ¿no? Así, no, muy bien, Daniel, pásanos la cuenta, te depositamos y mira, te queremos, aparte de hay otros grupos en no sé dónde, me nombraba New Jersey, tal lugar, que vamos a quererte. Y yo, perfecto, y así, de repente ya me llamaron también en San Antonio, Texas, y también otra conferencia, también tengo que agradecer a Carlos Figuera, que él tenía un programa que era el Club de Expertos, me llamaron allá a hablar sobre marca personal, y así fue, después me llamaron de Bolivia y yo no me lo podía creer, decía, wow, ya preguntaban, Daniel, ¿cuánto cobras? No había pensado aún lo de los 25 años atrás que yo había visto a este señor, pues, pero cuando me llamaron ya en televisión nacional aquí en mi país, un 1 de enero, no, llevaron el 28 de diciembre a decir que me iban a hacer una entrevista el 1 de enero para comentar, de acuerdo a mi conocimiento y experiencia, cómo iba a estar el emprendimiento en este año en el país. Y yo, habiendo tantas personas que te llamen ahí, yo dije, no, esto ya es otra cosa, ya esto ya me está gustando. Comencé a estudiar más, a prepararme más, no, el tema de hablar en público comencé a adquirirlo más para mí, comencé a estudiar más lenguaje corporal, me preparé como coach, programación neurolingüística, trainer coach, estudié Reiki, bueno, mucho conocimiento que lo comencé a aplicar a esto, comencé a aplicarlo
a comunicar mejor. Y así fue, y de ahí ya no me lo podía creer hasta que una vez me hicieron una entrevista, me acuerdo que fue para Bolivia, y me dijeron, bueno, tenemos al especialista en marca personal, un referente en Latinoamérica. Y yo, híjole, ahí ya la vi, oh, no pues, ya aquí sí me gustó mucho Estamos y viendo. nada, para mí fue un mirar atrás y acordarme. Ahí yo dije, ahí yo miré al cielo y le dije, Dios, ahora, no, pues tú ya sabías lo que venía, tú ya sabías lo que hacías. O sea, porque estoy haciendo eso que hace 25 años yo solo lo soñaba, que lo compartía solo con mis compañeros de trabajo. Ahora tengo el gusto de conocer tantas personas fuera de mi país con esto que hago, con esto que es compartir información, compartir conocimiento. Mira, te he conocido a ti, que no estás en el país y ha habido una conexión bonita, pero eso es por el uso adecuado de la comunicación, la sutileza de la conversación, la atención plena, el escuchar activamente, el ser honesto con la alegría y la felicidad de conectar con otro ser humano. Y eso es lo que me ha servido hasta el momento, es lo que sigo haciendo en todos estos años, es lo que me sustenta económicamente y me siento muy bien en todos los aspectos realmente. Puedo rescatar de allí que como primer punto hubo un momento en que se te salió de las manos la comodidad que traías, que Así eso, es, si no hubiese sido así, no hubiese una reacción de tu parte, un ahora qué hago, una reinvención. así es, tal cual. Si no hubiese sido así, estarías todavía dando clases en el colegio o hubieses El, pensado que esa era tu única habilidad, el dar el, clases. Que eh, yo creo, lo he pensado, te juro que lo he pensado varias veces y estoy seguro que seguiría dando clases. No había más. Decía yo, bueno, aquí ya esto, estoy seguro. Quizá el tema de hablar sí lo hubiese utilizado. ¿Por qué? Porque para otras instituciones educativas del país me llamaban a dar una charla de algún tema, de, no sé, estrategias de docencia. Eso sí me llamaban en otras instituciones. Pero nada, yo lo veía, bueno, soy docente, estoy dando clases, me llaman cómo hago para tal cosa a otra institución, pero no así, no en este nivel, tengo que decirlo, o sea, no así, no que me llamen, por ejemplo, he dado unas conferencias para la Escuela de Emprendedores en Ecuador, hay una escuela de emprendedores que hizo el Congreso Nacional y que el presidente del Congreso Nacional te envíe un certificado de agradecimiento por todo lo que has, o sea, por el trabajo que se hizo con la Escuela de Emprendedores. Eso a mí me llena, o sea, tenemos el presidente de la República y el presidente del Congreso, y que él te envíe un certificado con la firma y mano de él, no es impresa, firma y mano de él, para mí es interesante, o sea, y así la vida es te otra va, cosa. la vida te va formando y tú estuviste atento a a esos retos, estuviste dispuesto a enfrentar esos retos. Y yo, de la manera que yo lo visualizo, en mi experiencia, es como que tú estuvieses ahí parado y algo te va arrastrando para adelante, que son las oportunidades que se te presentan y tú vas aún con la duda, pero la oportunidad, las ganas que tienes de hacerlo, lo que sientes internamente por hacer lo que no sabes que viene, Ujú. es lo que lo que te va dando la fuerza para seguir avanzando aún cuando no sabes ni para dónde vas, porque al principio vas como a ciegas, ¿sí? Mira, yo leí esta frase que no recuerdo de quién es, que dice que la suerte ocurre cuando se junta la oportunidad con el conocimiento, porque tú puedes tener la oportunidad, Ujú. pero si no tienes el conocimiento, si no te has preparado, pues bueno, no lo verás, no se te dará. Pero sí te debo decir, es que sí he estudiado mucho, me gusta estudiar, es que me gusta, lo hago. O sea, yo no sé, siempre estoy buscando qué cosa más estudiar y me gusta hacerlo. O sea, todos estos temas que he estado estudiando es lo que me han servido como base para poder hacer lo que estoy haciendo. Mira, he estudiado temas de coaching para superación personal, he estudiado temas de comunicación, tengo una maestría en escritura, soy ingeniero en marketing. ¿Cómo uno todo eso? Es que he hecho talleres para emprendedores exitosos, donde puedo unir la comunicación, preguntas poderosas del coaching, lo uno ahí, utilizo bastante programación neurolingüística y cómo pueden ellos conectar con la comunicación con sus inversionistas. O sea, todo eso lo uno a un taller. Y que lograste engranar todo eso. Cuando conversábamos te decía,
los tiempos no están ligados, o sea, tu preparación para llegar a hacer lo que hiciste ahorita, incluso empezó cuando eras educador y no te daba una pista de para qué lo necesitabas, Así pero es. había algo en ti que hacía que quisieras aprender en tus ganas de aprender y querer, porque pudiste haber aprendido otra cosa, pero Así cuando es. te comentaba, yo decía, visualízate antes y ve cómo todo el terreno se te fue preparando el transcurso de años para después tocar fondo y decir, bueno, ahora qué hago con todas estas herramientas que pensé que ya las estaba usando y no les estaba sacando todo el provecho, ¿no? Incluso mira cómo incorporo el Reiki, o sea, ¿cómo puedes meter el Reiki en esto? Claro que sí, utilizo Reiki para meditación, para atención plena, para un conferencista. ¿En qué lo puedo ubicar? Generalmente, o muchas veces los conferencistas, antes de dar una conferencia, a veces hay pensamientos en la cabeza, a veces hay un poco de temor, o que no estoy seguro, o hay problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas que han sucedido. Una meditación adecuada, unos 5 minutos antes, te puedes liberar de esas tensiones en ese momento y puedes llegar más fluido al momento de dar una charla. Y yo utilizo dentro de las formaciones la meditación. Hacemos meditación positiva, hacemos visualización positiva también y utilizamos, o al menos utilizo el Reiki para eso. O sea, sí busco la manera de incorporar los conocimientos en cada una de las cosas que hago, porque es lo que me sustenta, es lo que te puedo decir, funciona. ¿Por qué funciona? Porque yo lo tengo, lo he estudiado, lo he practicado y realmente funciona. Así Es, que es como tú dices, o sea, no me daba cuenta en ese momento, realmente no me daba cuenta, sino que iban llegando conocimientos y decía, ah, está bien, lo voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero no lo comprendía, no lo comprendía, pero Dios sabe cómo hace las cosas. el 12 de Anteriormente, diciembre te dijo, ya estás listo, es hora de que hagas otra cosa. claro, eso, te tengo que sacudir bien para que te des cuenta, pues no es como un coach, cuando te hace preguntas que te Eso, mueven y después, coach, no lo había visto hasta que usted me preguntó esto. Bueno, me yo digo, sucedió lo mismo. esa es la sesión de coaching gratuita que te da la vida. Ah, pues no es gratuita, mira, no es gratuita porque duele, porque te hace moverte, porque te hace salir de donde estás, porque con todo el miedo del mundo que puedan suceder, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques. Bueno, si te equivocas, ¿qué te impide comenzar nuevamente? O sea, es lo peor que te puede suceder. O sea, te equivocaste, sí, no era lo adecuado, bueno, coge otra opción, busca otra alternativa. Lo que pasa es que a veces nos caemos a la primera y ya no queremos levantarnos. O O nos sea, acostumbramos, estamos en un solo sitio y si eso nos va bien, ¿para qué cambiar? ¿Para qué mira, cambiar el hay una sistema? frase de mi abuelo. Ay, mi abuelo era un poeta, o sea, no un poeta porque de verdad lo era, sino que sacaba unas cosas que yo decía, ¿de dónde se inventa eso? Hay una frase de mi abuelo que no lo dijo por nada en especial, sino que se cayó un sobrino, no recuerdo, pequeño, se cayó al suelo. Todo el mundo, ¡ay, corre! Se cayó el niño, se cayó el niño. Mi abuelo, sin mirar con esa ponencia que tienen los abuelos de antes, sin mirar el caso, del suelo no ha de pasar. Es lo que dijo mi abuelo. Y yo me pongo a pensar, o sea, si me caigo, si tengo un problema, pues del suelo no debe pasar. O sea, que me levanto y vamos. En el suelo, Busco. cualquier cosa que haga te va a levantar. O sea, que Así va a es, haber un cambio ahí, va a haber una... así es. O sea, levántate ya. Históricamente tiene mucha razón. Te digo, por eso te digo, mi abuelo era un poeta, eran unas cosas así que decía, y yo ahora los recuerdo. Él sin mirar, en otra cosa, los abuelos eran así como, tienen una posición diferente, él sentado en su silla, sin mirar, del suelo no ha de pasar. Y me acuerdo, o sea, es verdad, yo del suelo no voy a pasar. De aquí me da más fuerza para impulsarme. El detalle es que a veces queremos que las cosas sean diferentes y estamos haciendo exactamente lo mismo. Así Es es. algo que se dice comúnmente en Internet, pero realmente es así. Realmente sucede de esa manera. Y queda claro que cada experiencia que tenemos, cada momento que vivimos, tarde o temprano, tiene un significado y tiene una formación que podemos aprovechar. Así es. Solo Ujú. que en ese momento no lo vemos, no lo comprendemos, pero Hasta pasa el para tiempo. cuestionar nuestra fe, precisamente, porque hasta eso hacemos en esos momentos que no entendemos qué está sucediendo. Mira, es que el sistema educativo, yo que he estado en el sistema educativo, no nos enseña a cuestionar nuestros pensamientos. O sea, no es que te dicen, bueno, ok, lo que estás haciendo es lo adecuado. Bueno, vamos a examinar cómo nos evaluamos, cómo nos observamos. No, Ujú. no hace eso. El sistema educativo llega y te dice, repita, 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9, sí, listo, termina mi clase. Mi Ya, hijo, usted está listo.
Así es. Pero gracias a Dios creo que estamos creciendo, creo que hay un movimiento, hay algo en el ambiente que está generando esa curiosidad y esperamos que, bueno, que se siga extendiendo a todas las edades, ¿no? Así es. Sí. Vamos a hablar un poco ahora, Daniel, de tu experiencia como comunicador, ¿qué podemos hablar de la comunicación? Cuéntanos, ¿qué podemos decir? No sé si quieres hablar qué es comunicación o la comunicación asertiva o cómo la podemos aplicar, cómo sacamos la comunicación de los escenarios, cómo decirle a la gente, el comunicador no solamente el que está en la televisión, no solamente el que está en la radio, no solamente el que da conferencias, que la comunicación la tenemos tú y yo en este momento, la tenemos en la casa, en la comunidad, y que la forma en que lo hacemos, verbal o no verbal, va a interferir y a crear reacción en las otras personas. Así es, el lenguaje es generativo. El lenguaje, por ejemplo, mira, en este momento, mira cómo es generar una idea. Te puedo decir, en este momento yo miro hacia mi ventana aquí en la oficina y está haciendo un sol muy fuerte. Ujú. Es un sol muy fuerte. La gente pasa con un parasol, otras se ocultan en unos árboles que hay afuera. En este momento, tú en tu mente hiciste esa imagen, creaste esa imagen. Sí. Ese es el lenguaje generativo. El lenguaje genera. O sea, todo lo que vamos a decir tiene un efecto en la persona que nos va a escuchar. Por eso hay que ser muy, no ordenado, sino que ser muy cuidadoso con la palabra, muy asertivo. Es decir lo que voy a decir, pero también comprender que el otro ser humano no tengo por qué dañarlo, porque muchos dicen, no, yo soy así. A mí me gusta decir la verdad. Pues no se trata solamente de decir la verdad, sino que ser asertivo al momento de comunicar. ¿Qué puedo decir la comunicación? Mira, hay personas que me han buscado, me dice, Daniel, quiero perder el miedo al hablar en público. Yo lo hago de la siguiente manera, es mi estilo de hacerlo. El hablar en público no tiene que ser otra cosa más que una extensión más, una actividad más de tu vida diaria. Lo que pasa es que le ponemos al hablar en público como, wow, eso no todos lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer. Es que en algún momento has conversado con 10 amigos, con 5 amigos y tú eres el centro. Ah, mira, les cuento que esto pasaba así. ¿Cómo si puedes hablar con esos 5? Ah, es que ¿sabe cuál es el problema? Que nuestro miedo no es hablar en público, nuestro miedo es al juicio, nuestro miedo es a la que dirán de mí. Ese es el temor, o sea, nadie tiene miedo de hablar en público, porque si yo te dijera, mira, si tú vas a hablar frente a 500 personas y te doy la certeza de que no te vas a equivocar, que las personas van a hablar bien de ti, sea lo que sea que digas, tú te vas a parar en el escenario y lo haces. Fíjate, no había pensado en eso, fíjate, es cierto. Pero nuestro temor es que estarán diciendo, uy, no, ya está mirando como que no le está gustando mi charla, no, está agachándose a mirar el teléfono, no, ya se quiere ir. Eso es lo que nos da temor, no nos da temor el hablar en público porque lo hacemos en reuniones familiares, en amigos, reuniones de amigos. Ahora, si tú comprendes que el comunicar en el escenario es lo mismo que hablar como tú hablas normalmente, dejas de perder el miedo ya, o sea, hablar en público, tienes que comprender que eres un ser humano en primer lugar y te puedes equivocar en cualquier momento. Sí. Que cuando vas a hablar en un escenario puede ser que a todos no le agrade tu tema y al que no le agrade el tema se puede levantar y se puede ir, pues está bien. O sea, aceptar que somos humanos, que hay el momento de podernos equivocar. Claro está, no estoy diciendo que te vas a parar en el escenario a decir cualquier cosa, sino que si hay un tema del que tienes que hablar, tienes que prepararte exhaustivamente, prepararte muy bien, hacer prácticas y llevar en tu mente que en cualquier momento te puedes equivocar. Mira, yo doy charlas, certificaciones sobre hablar en público y yo me equivoco en plena explicación y no regreso. Ah, perdón, es que me equivoqué. No, no, o sea, continúo porque es normal equivocarte, aceptar tu humanidad. Ahora, lo que hago es mejorar tu comunicación como persona. ¿Cómo te comunicas con tus amigos? ¿Cómo te comunicas con tu familiar? Y algo muy importante, ¿cómo te comunicas contigo mismo? ¿Qué te hablas? ¿Qué te dices? Ujú. Cuando tienes la habilidad de ser empático con tu compañero, con tu amigo, con tu familiar, cuando tienes la habilidad de hablar de manera emocionalmente sincera, cuando eres realmente honesto con tu comunicación, eso tú lo aplicas en el escenario, eso es una fiesta, eso es una alegría, la gente se va a conectar contigo. Si vas a hablar de algún tema, ese tema tiene que llenarte, tiene que emocionarte. Cuando un tema te llena o te emociona, me ha pasado, tú me miras al público, si les gusta bien, si no, pero me encanta, y hablas de ese tema, y las personas se van a conectar. O sea, lo que hago es, o lo que quiero que me puedan comprender es que creo que la comunicación no se trata solo de oratoria y hablar en público, o de una reunión de trabajo, o de una, no sé, una celebración en especial.
tu comunicación tiene que ser muy cuidadosa y asertiva en todos los aspectos de tu vida. Cuando lo comienzas a hacer así, cuando tu léxico es el mismo en cada una de esas actividades, créeme que no hay diferencia. Tú te paras en el escenario y sabes que puedes decir cualquier tema o hablar sobre algún tema que tú conoces porque estás preparado, porque tienes el léxico para hacerlo y porque lo has practicado. ¿Cuándo lo has practicado? Porque así tú hablas normalmente. Las personas que me conocen saben que esta es mi forma de dar una charla. Yo hablo así, muevo así las manos. Yo me hago así para adelante cuando estoy dando una conferencia, una charla. Lo hago normalmente. O sea, y es lo mismo que hago en este momento conversando contigo y las veces que hemos conversado sin grabación, sin nada, hablo de la misma manera. Lo único que hago es que en el escenario sé que voy a compartir un tema, nada más. En nuestros momentos de conversación sé que voy a compartir alegría, experiencias. Y en una conferencia, repito, es un tema en específico. Pero soy la misma persona. Por eso trato de que las personas recuerden que no eres uno en el escenario y eres otro fuera. Eres el mismo ser, con las mismas experiencias, con el mismo conocimiento, con la misma habilidad, solo que en ese momento estás sobre un escenario, frente a personas igual que tú, que posiblemente pueden tener miedo, como yo, estar en la primera fila para no dormirte o para que no te pregunten. Mira, esto pasa en los colegios, que el chico, el alumno siempre está mirando al profesor. ¿Por qué lo mira siempre? Para que no le pregunte nada, o sea, también está con temor. Lo mismo puede pasar con alguien que está en el público, así que la comunicación debe ser algo tan natural, algo tan sincero, algo tan del corazón. No sé, no, yo lo siento así. Quizás lo que podríamos, primero que la comunicación es parte de tu, como cualquier, la tienes que incorporar a tu vida, la comunicación consciente, claro de lo que quieres decir y cómo te quieres presentar, tienes que hacerlo como cualquier cosa en tu vida. O sea, Sí es, no debería ser estructurado solo para ciertos actos o ciertas actividades, sino que, ¿qué deberías cuidar? O sea, ser empático, ser así es, respetuoso, así es. las cosas que Pues puedes respetar. Ajá, ser puntual, asertivo. Mira, yo sé que el cliente tal vez no está escuchando, pues ojalá, yo creo que no lo va a escuchar, porque él está en otra actividad. Tenía un cliente que él es muy mal hablado, o sea, normalmente, Daniel, mira, estoy cansado de esta, yo no sé, me mandan a hablar en público y o sea, para todo era así, para todo era así. Y cuando él estaba en el escenario, o sea, él es dueño de una empresa aquí muy importante, de una constructora muy grande aquí en el país, y él quería dirigirse a sus colaboradores, él le daba coraje y los insultaba y bajaba, o sea, pero dice, yo no quiero insultar en el escenario. Y le digo, mira, no se trata de no insultar en el escenario. Si dejas de insultar en tu vida normal, no tienes por qué olvidarlo del escenario. Y comenzamos a trabajar en él, en cómo habla él, en cómo se comunica él. Cuando comenzó a eliminar esa forma de comunicarse, porque era agresivo para todos, le preguntaban, jefe, ¿qué tengo que hacer? Ya a mí no me ven. Los insultaba por todos lados. Cuando comenzó a cambiar eso, a comprender que la otra persona tiene sentimientos, es un ser humano como él, salvo que está sirviéndole, comenzó a cambiarlo y dice, Daniel, no lo había pensado así, realmente si no fuese por él, no podría yo hacer el trabajo que hago. Y comenzó a tratarlos de otra manera, comenzó a quitar esa forma de hablar y ya en el escenario no tenías que pensar en no insultar porque ya no lo hacías. Ocurre exactamente lo mismo para cualquier persona cuando va a hablar en público. Si tú te pones a practicar solamente para hablar en público y en tu vida normal no eres asertivo, no eres empático, va a haber ese choque en el escenario y no vas a comenzar a sudar porque no sabes qué decir, porque no tienes la costumbre, porque cuando vas a hablar en público tienes que ocupar 3 días antes leyendo el discurso para que se te quede y utilizar esas palabras. Cuando no, cuando haces eso, es lo que ocurre en el escenario que se te olvida una palabra y cuál era y te quedas porque te lo has aprendido, porque ese no eres tú. Pero cuando eres tú realmente, tú encuentras la palabra, aunque no sea la misma, tú encuentras otra palabra y la pones ahí, porque ese eres tú. Es lo que hago, es el trabajo que hago, es mejorar la comunicación como tal, la comunicación con él mismo, la comunicación con los demás, comprender que debemos ser empáticos, que debemos ser asertivos, que la otra persona tiene sentimientos, que la persona desea de vez en cuando un halago, que a veces hace las cosas bien y está bien, me decía el cliente, mira, si una persona hace las cosas bien, felicita, porque yo, ¿por qué si le estoy pagando porque haga bien las cosas? No, pero de vez en cuando está bien. Y comenzó, chuta, Julio, muy bien lo que hiciste. Yo sé qué es lo que tienes que hacer, pero me encantó la manera que lo hiciste. Y la gente comenzó a sorprenderse de lo que él hacía.
Existe una Incluso clase de mandaba evaluación. me mandaba el video, mira Daniel, ¿dónde estoy? Se hizo dirigente político, estaba en un escenario y abajo un poco de gente me graba, mira Daniel, ¿dónde estoy? Y yo, Dios mío, después que no quería hablar en público, ahora se graba él en los escenarios. Pero todo viene en conjunto. Cuando te sientes bien con el entorno, con lo que haces, con lo que, si sientes lo que dices, tienes convicción de lo que estás Así es. diciendo, pues va a salir de forma natural, ¿no? Por eso pero es la imagen que uno tiene, uno trae esa imagen de que las personas que hablan en público tienen cierta postura, tanto en la parte política como en la parte motivacional. Son ciertas actitudes que te hacen pensar que eso es solo para esas personas, que no tienen nada que ver contigo. Por eso es que uno lo ve como por Es que arrastre. eso lo trajimos, esa es lo que venimos arrastrando desde los ochenteros, que digo yo. Por allá, cuando el que hablaba en público era el que gritaba, levantaba la voz, ¡sí! No, no, ahora ya no es así. Anteriormente, el que más gritaba, el que utilizaba palabras así como que complicadas, la gente le escuchaba, uy, no sé lo que dijo, pero sonó interesante. O sea, en cambio, en la actualidad es conectar con las personas, ser lo más claro, preciso posible, ser lo más sencillo. O sea, que tu video, tu charla, independiente de qué persona lo pueda escuchar, sea comprensible. ¿Ya? Hace mucho tiempo quedó atrás ya eso del que no cometía errores, de que el que no se equivocaba. Hasta en redes sociales se mostraban todos pulcros, ordenados, y ahora tienes que mostrarte más natural. Sí. Mira cómo todo ha cambiado. Incluso el marketing, ahí está el marketing emocional actualmente. ¿Ven? Y eso aligera bastante la carga de uno para hacer cualquier actividad. Te ligera ese equipaje va mucho más ligero porque puedes permanecer siendo tú donde estés. Así No tienes que estar es. transformándote y cambiándote de piel y de traje cada vez que vas para un sitio. Eres la misma persona. Es que exactamente eso pasa con lo de hablar en público. O sea, que cuando te vas a parar en el escenario eres otra persona. No, eres la misma. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a más personas. Eso es todo. Por ejemplo, que dan conferencias motivacionales, generalmente en algo en que crean. Por ejemplo, tomo el ejemplo de Yokoi Kenji, que habla de la disciplina. Es algo que él cree. O sea, lo pueden parar en cualquier escenario y él va a poder hablar mucho de ese tema porque él cree en eso. Es algo el que le ha puesto fe, le ha puesto conocimiento, le ha puesto tiempo. O sea, no necesariamente tiene que aprenderse un discurso. Ay, tengo que aprenderme, me toca hablar en Ecuador. Uy, ahora no me olvide. No, no, porque es algo que él cree. En las conferencias es lo que él dice, da a conocer. Es lo Entonces, mismo. en las conversaciones públicas, con esto quiero decir, donde tengamos un volumen de gente, lo importante es poder interactuar con ellos desde la autenticidad de lo que tú sabes y quieres hablar, cuando lo que tú estás convencido de lo que quieres hablar. Yo tengo que tener conexión, particularmente cuando yo voy a hablar, por lo menos ahora en estos temas de los podcasts, yo debo saber, mi pregunta es, ¿qué quiero con este podcast? O sea, en este tema, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero que la gente se lleve? ¿O qué estoy buscando yo con cada tema para yo poderme conectar? Porque si no, de todas maneras me vas a ver así como que no sé qué preguntar, tengo que leer, Así es. ¿sabes? Mira, Por eso me gustó el para, tema de la comunicación, porque para mí esto es totalmente nuevo también. para todo tienes que tener un objetivo. O sea, ¿cómo vas a saber si el resultado es lo que esperabas? ¿Sí? Necesitas determinar un objetivo. O sea, voy a hacer este tema porque deseo que las personas se lleven esto. Ujú. Cuando tienes, mira, es como jugar al tiro al blanco. O sea, te pongo enfrente un tiro al blanco, ¿verdad? Pero te pongo una cortina antes. No, pues ¿cómo voy a saber si le voy a pegar? Sí. No, pues no, tengo que sacarte esa cortina y decirte, mira, el centro es ahí, justo en ese punto rojo. Eso es lo que quiero, darle ahí. O sea, y sabes que vas a ser preciso. Posiblemente puedes fallar a la primera, puedes fallar a la segunda, pero con la práctica le vas a dar justo al centro. Excelente, excelente. ¿Qué podemos hacer o cuáles serían esos tips? Vi que tuviste una publicación donde decías, bueno, estas son las cosas que yo te recomiendo tengas en consideración cuando vas a hablar en público o cuando vas a hacer cualquier comunicación o cuando vas a publicar. ¿Cuáles son las cosas que deberías respetar cuando vas a hacer cuando hablamos de comunicación? Mira, depende si es online o es presencial. Si es online, algunos capacitadores, hay un post que lo pueden visitar, Daniel Sánchez Coach, ahí hay un post que dice, no cometas estos errores si vas a dar una conferencia online. Uno de los errores que suelen cometer es la ubicación de la cámara, la altura de la cámara, que la ponen muy abajo. O sea, te ven así. Tú estás hablando y te ven desde acá abajo. O sea, le puedes ver la rinitis ya mismo. Pues, profe, tiene rinitis, ese lado tiene hinchado, no puede respirar por ese lado, ¿verdad? Que se le nota, o sea, mira,
La comunicación online le quita un poco de humanidad, digo un poco, o sea, porque también está la conexión emocional al hablar. Sin Ujú. embargo, no hay esa oportunidad de conversar frontalmente como lo haces en presencial. Entonces, utiliza la altura de la cámara, que sea casi la altura de tus ojos, casi como podemos vernos en este momento, ¿ya? Porque se nota natural, se nota normal y te permite, mira, mostrar los brazos, mostrar el antebrazo, pero a veces la cámara la tienes aquí, que solo, bueno, toda la pantalla te cubre el rostro. Ok. Ese es uno de los errores. Otro de los errores que cometemos online es, hay algunos que lo usan, sé, por temas profesionales, por temas de marca, utilizan pantallas verdes con un fondo digital atrás. No soy muy fanático de usarlo porque cuando te mueves hacia adelante o hacia atrás, te corta una parte. Una vez alguien levantó, profe, una pregunta, en lo que levantó la mano se le cortó el brazo. No, no, la pregunta es mía, ¿cómo se va a cortarte el brazo y que no pase nada? No, es la pantalla verde. O sea, recomendación es no usar la pantalla verde en lo que más puedan. Y contar, hablar desde la emoción, describe las emociones. Las personas no pueden verte sudar, pero si tú les explicas que estás lleno de emoción, que estás contento, describe sensorialmente lo que estás sintiendo. Por ejemplo, en este momento realmente aquí estoy muy feliz, estoy muy contento. Si tú me dijeras, mira, tenemos 3 horas, nos queda corto porque estoy emocionado, estoy muy feliz. Lo siento así, se me nota en el cuerpo, hasta en la manera como lo hablo. O sea, eso es una descripción con tu cuerpo, con tus gestos. O Ujú. sea, imagínate estar en una charla y decir, sí, sí, señores, yo estoy muy feliz, me embarga la emoción, no aguanto de toda la emoción que me sale por los poros. No, pues, ¿dónde está la emoción? No, estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz, esperando que me puedan invitar las veces que sea necesario y yo estaré aquí. O sea, es hacer eso, describir esas emociones, conectar desde la emoción, desde la sinceridad, desde la empatía, eh, poner mucha atención, escuchar con todo el cuerpo. Muchas personas no te preguntan, pero tú los notas que están que se mueven, se ponen la mano aquí como pensando, sabes que él tiene alguna duda. Desactiva el micrófono y dile, mira, al parecer creo que tienes una duda. Si es así, házmelo saber, por favor. El profesor está atento, ¿no? Y listo. Son esas consideraciones que mediante la vía online se nos corta un poco. Mira, nos quita el 75% del cuerpo. ¿Tú Para crees los que que también somos podríamos... gorditos es una ventaja porque no se me ve la barriga, pero Tienes razón, tienes razón. ¿Tú crees que también sería algo que podríamos añadir es el agradecimiento sobre online, es, cuando estamos online y es, presencial, el eso es agradecimiento a la... siempre. Ujú. Mira, eso es siempre. Mira, se me nota el gesto de que lo siento así. Hay algo que suelo decir, mira, tú le puedes prestar a alguien, no sé, el computador, se lo puedes devolver, le puedes prestar a alguien el carro, si se lo raya, bueno, te lo repara, le puedes prestar dinero, si se atrasa, te pago con intereses, son cosas recuperables. Pero hay algo que no se puede devolver y es el tiempo. Soy muy respetuoso con eso. Cuando alguien me asigna 10, 15, 20 minutos de su tiempo, yo lo agradezco de todo corazón porque con tantas actividades que tenemos actualmente con la vía online, que haya decidido estar contigo, estar en una charla contigo o conversar contigo, es algo que agradezco mucho. O sea, ha invertido tiempo en ti. Así que la manera más adecuada de agradecer, aparte de decirlo, es que sea una conversación genuina, es que sea una conversación honesta, que te lleves algo bonito. Creo que la Madre María Teresa de Calcuta es que lo dijo, no permitas que una persona que se acerque a ti se aleje sin que vaya un poco más alegre y un poco más feliz. O sea, no nos cuesta nada. A veces hasta con un abrazo, con que te vaya bien, bendiciones. Cuando llegas a tu casa, llámame para saber que llegaste bien. Wow. O sea, Sí. eso. Son detalles que no lo supera ninguna acción o ninguna inversión monetaria, financiera. El poder recordar esos detalles luego tú solo en tu casa y decir, estaba conversando con Daniel en la entrevista y que eso me dé una sonrisa o que me dé un recuerdo agradable. Para mí esas son las cosas más satisfactorias y es una de las razones de este proyecto, me alimento muchísimo de las entrevistas, lo que aprendo, el compartir, el verme ser yo misma, el mantener esa autenticidad durante la conversación y si te llamé de otro nombre, mira, perdón, me equivoqué, es este nombre, o sea, esa naturalidad que te permita ser quien eres en todo momento, porque pasé por el tiempo de tener que disfrazarme de muchos Bien. personajes por mucho tiempo para poder encajar.
y poderme sentir parte de en muchos sitios. Entonces, para mí esto es como desempolvar la empatía, como Así es. desempolvar la empatía y reconocer el agradecimiento a tantas cosas y tantas situaciones. A veces uno anda de un mal humor Y y mira, te sientas al lado de alguien y con escucharlo 2 segundos dices, yo debo estar agradecida en vez de esto mira, no se debe ir, porque y mira, aprovechar algo que dijiste que va dentro del taller que estamos, de la certificación que estamos dando. ¿Cómo hacer para que las personas recuerden tu charla, recuerden el tema que hablaste? Mira lo que dijiste. Eh, si conversas un momento de manera genuina, eso te lleva una emoción y después vas a recordar lo que sentías o cómo te sentías en esa conversación. Es igual a una formación, a una capacitación. Si eres honesto, sincero, si das de corazón, eso lo van a sentir las personas, si lo van a recordar. Es una manera de que las personas utilicen o graben tu información muy bien en la memoria, porque la memoria está muy conectada a la situación emocional. ¿Sí? Si haces emocionar de manera positiva, honesta, sincera, las personas van a recordar ese tema, lo van a puede ser que de tu tema, de tu charla de 1 hora y media, se acuerden 15 minutos de lo que le dijiste y cómo se sintieron. Y eso se lo van a llevar siempre. ¿qué te parece? Porque vamos a dejar un tema pendiente por el tiempo. ¿Qué te parece si en alguna otra oportunidad hablamos de storytelling, de cómo Ah, contar por favor, historias sí, para que la gente sepa, porque esto también se utiliza incluso con tus hijos, para dejarle una así es. memoria a tus hijos, para invitarlos a hacer algo, sentarte en el piso con ellos y decirle, te voy a contar una historia. De hecho, con mi hijo hacemos eso. Hay un programa donde el muñequito panda, un panda, para enseñarle a los niños a drenar el enojo, a reconocer sus emociones, a interactuar con sus amigos, siempre lo sienta y le dice, te voy a contar una historia. ¿Sí? Entonces, me gustaría, porque las historias empiezan desde contarle historias a tus hijos a cómo contar historias en el escenario y poder impactar a las Así personas que es. están en esa conexión contigo. Entonces, te debo esa deuda pendiente, No, sí, por pero favor, un placer para mí. para hablar cómo contar historias y conectar con las demás personas. ¿Te parece? Ah, perfecto. Anotado, estoy pendiente. Daniel, ha sido un inmenso placer para mí compartir contigo y sobre todo traerle a las personas un aprendizaje adicional, saber que detrás de Daniel hay un ser humano que ha pasado por etapas que han definido lo que ahora hace y por haber conseguido esa conexión es que puede hacerlo con tanta pasión, es porque Yes. siente que eso es lo que tiene que hacer y ese es para mí es mi mayor aprendizaje y mi certeza, mi convicción de que no estoy tiene un sentido propio este podcast, tiene una personalidad propia y definida este podcast. Esa es la intención. Me gustaría que compartieras tus redes sociales, si estás haciendo alguna certificación, dónde te pueden contactar. Sí, en estos momentos estoy haciendo una certificación de Speaker Internacional, donde hablamos sobre estos temas. Ah, cómo conectar desde la emoción, bueno, hablar en público, cómo perder el miedo, contar historias, manejarnos dentro de redes sociales y demás. Me pueden ubicar en Instagram por @Daniel Sánchez Coach, me dejan un mensaje por ahí por interno y listo. O pasen ahí a seguirme, no tengo muchos seguidores, de paso sería que pasen, lleguen por ahí. Este espacio también es para eso, para las personas que están iniciando y necesitan un espacio para darse a conocer. Sí, Es mi lugar ahora y yo quiero acompañar a los demás a que juntos pues veamos si nos vienen seguidores o si no, bueno, claro que no sí, importa, compartir información valiosa es lo más importante. así es. De todas maneras, yo tus redes sociales las voy a dejar al pie de estas publicaciones, la vamos a tener por Spotify, la vamos a tener por YouTube, vamos a tenerlo por Instagram y invitarlos para este y todos los episodios que vengan, que siempre vamos a tratar de traerle algo de valor y algo de aprendizaje. Cada minuto que se conecte va a ser un aprendizaje constante para ustedes, que es la intención. Te agradezco muchísimo, Daniel, Un agradezco tu placer. tiempo, agradezco enormemente ese tiempo que me has invertido el día de hoy, que no puedo devolverte ni con intereses. No, yo encantado, realmente para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias y cuando guste, nada, estoy pendiente para el segundo encuentro, de verdad. Pronto agendamos. Sí, Gracias, Daniel, saludos. un placer.